Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 36. La capital de los no muertos, Rupgana. La capital imperial de Rupgana fue ocupada por los no muertos. En Rupgana, una ciudad que ahora se describía mejor como la capital de los no muertos que como la capital imperial, Aldebarán luchaba y buscaba a Priscila, que había desaparecido. Sin embargo, no podía decirse que la búsqueda de su amo estuviera yendo bien. El método básico de búsqueda de personas era pedir el testimonio de testigos presenciales. Sin embargo, aquí no había nadie a quien preguntar, ni por testimonios concluyentes ni siquiera por cotilleos inútiles. Las únicas personas que había eran muertos vivientes, que se acercaban a los vivos con un propósito siniestro, o supervivientes que habían sobrevivido agachando la cabeza, conteniendo la respiración y sin hacer nada. De cualquier manera, eran inútiles para los propósitos de Al. Aunque, personaje desconocido, lo absurdo del mundo es que solo porque te encuentres con una persona viva, no significa que tu objetivo siga adelante, ¿verdad, Al-san? El propio absurdo del mundo, Cecilus, exclamó Tal. Aunque estaba completamente de acuerdo con esa apreciación, ahora no había lugar para que Al pusiera reparos a esto y aquello, por así decirlo. Aldebarán estaba colgado del borde del tejado de un edificio de 5 plantas. Aldebarán dijo, maldición. Maldiciendo dentro de su casco de hierro, Al apartó la mirada del rostro sonriente de Cecilus. Sería inútil decirle nada a Cecilus en esta situación. En primer lugar, la razón por la que Al estaba colgado así era porque había sido expulsado de la azotea nada menos que por Cecilus. Además, lo había pateado por detrás después de llamarlo al borde de la azotea y hacerle creer que había algo a lo lejos. Y si eso no era señal de mala intención, entonces ¿qué lo era? Cecilus dijo, lo llames prueba o comprobación, el objetivo es la constatación. Tu reacción parece ser mejor que la de vos, ya que no caíste de cabeza. Aldebarán dijo, sí. No tengo ni idea de lo que quieres decir. Cecilus dijo, no pasa nada si no lo entiendes. Porque yo sé lo que pienso y lo que quiero. Además, me adelantaré y te diré que no ayudaré a levantarte, Al-san. Dando una respuesta no deseada a la pregunta de Al, Cecilus dio una palmada despreocupadamente. Al no sabía la razón del comportamiento asesino hasta que Cecilus habló. En realidad, todavía no tenía ni idea de cuál era la razón, incluso después de escuchar la respuesta. Incluso si hablara de hostilidad o intención asesina, Al no había tenido mucha conversación con Cecilus antes de esto en primer lugar. Tras ser rescatado de un poderoso enemigo no muerto, se presentaron brevemente. Aldebarán habló de sus movimientos hasta ese momento y de sus objetivos futuros, y luego lo echaron de la azotea. Aunque pudo parecer un golpe de mala suerte toparse con él, su respuesta no fue especialmente desalentadora para Al. ¿Por qué? Aldebarán dijo, he oído eso muchas veces, así que no espero que lo hagas. Con eso, Al se soltó del borde y se dejó caer en caída libre. Cecilus dijo, oyó. La voz de Cecilus sonaba sorprendida y distante, y Al empezó a pensar en medio de la sensación flotante. La distancia al suelo era de unos 15 metros, una altura a la que los superhumanos podrían haber aterrizado fácilmente, pero Al era una persona corriente y podía morir normalmente. El tomate aplastado sería completo. El suelo que se aproximaba era de adoquines mojados,
no había suficiente agua para suavizar el impacto de la caída y el suelo embarrado no ofrecía amortiguación, por lo que era un método excesivamente duro. Por lo tanto, para salvarse, en este caso era necesaria una acción distinta a la caída. Aldebarán dijo, "Oh, ah, ah", con un sonido gutural procedente del fondo de la garganta. Al extendió las rodillas flexionadas y pateó la pared con toda la fuerza que pudo. El cuerpo de Al, que debería haber caído en línea recta, fue impulsado en diagonal en su lugar, acortando la distancia hasta el edificio opuesto, que tenía la misma altura que aquel al que se había estado agarrando. El momento de la patada era entre 1 y 2 segundos después del inicio de la caída, y si se adelantaba o se retrasaba chocaría contra la pared, y convertirse en un tomate aplastado con el cuello dolorido sería inevitable. Un momento después, el cuerpo de Al atravesó la ventana del edificio. Aldebarán dijo, "Wow". Él rodó de espaldas hasta una habitación desierta, con una ventana rota como daño colateral. El cristal le cortó el hombro y la espalda al golpearse contra el suelo, lo que le causó graves daños. Aldebarán dijo, "Pero, sobreviví". Tras rodar hacia atrás en la habitación a la que había llegado volando, Al se levantó de un salto y confirmó que estaba vivo. A continuación, comprobó que no tenía heridas mortales ni miembros rotos, y solo después de superar esta comprobación pudo declararse superviviente. Había que recuperar todas las lesiones que fueran irrecuperables en ese momento. Aldebarán dijo, "Boa, mi mano izquierda se ha ido. Quiero decir, que ha sido así desde hace casi 20 años". Tras una pausa con algo de senilidad, Al se escondió inmediatamente junto a la puerta que daba al pasillo, y desenvainó rápidamente la espada del dragón azul de su cintura. Se había librado de caer al vacío. Sin embargo, su huida le hizo saltar dentro del edificio con un fuerte estruendo. Naturalmente, el sonido atrajo la atención de todos los que estaban en los alrededores. "Por aquí". "Sí". Junto con una ráfaga de pasos apresurados, los muertos vivientes derribaron la puerta e irrumpieron en la habitación. Los muertos vivientes cargaron vigorosamente hacia él, pero cuando su pálido rostro pasó frente a él, Al blandió su espada del dragón azul y los decapitó. El atacante más destacado murió al instante, y utilizando el cuerpo sin cabeza como escudo, averiguó el número de enemigos que se habían abalanzado sobre él. Había 2 detrás de la puerta rota, y por el sonido de un par de pasos subiendo las escaleras, supo que eran un total de 3. Más allá del cadáver del primero, el segundo, recuperándose de su estado de estupefacción, empujó hacia adelante la lanza corta que sostenía en la mano. Se recuperaron rápidamente. Le sentó mal. Mientras pensaba eso, Al forzó al cadáver sin cabeza a entrar en la trayectoria de la lanza de su oponente. Maldición, lo arruiné. Cuando el cuerpo del no muerto recibió un golpe mortal, se hizo añicos al instante, como si fuera de cerámica, mientras el no muerto perdía su voluntad. Por lo tanto, la conocida táctica de utilizar un cadáver como escudo no funcionaría. Al se dio cuenta de ello al sentir la lanza corta del enemigo clavándose fatalmente en su pecho. Separador. El retorno por muerte de Aldebarán se activó. "Por aquí". "Sí". Junto con una ráfaga de pasos apresurados, el no muerto que derribó la puerta fue decapitado. Pateando a un lado el entorpecedor cadáver sin cabeza, Al se apartó de un salto hacia el fondo de la sala. Persiguiéndole, el segundo enemigo se abalanzó con una estocada de la lanza corta que llevaba en la mano. Aldebarán dijo, "Dona". La punta de la lanza corta fue engullida por el muro de tierra que se alzaba desde el suelo, apresándola por la fuerza. En cuanto él vio que había captado la atención de su oponente, apoyó la planta del pie en el muro de tierra y entonces. "Dona. Dona. Dona". Una columna de tierra salió volando lateralmente del muro de tierra contra el que había apoyado el pie, golpeando de lleno en la cara a los no muertos del otro lado y haciéndolos volar hacia atrás.
El pilar de tierra hizo retroceder tanto al segundo atacante como al tercero que intentaba seguirle. Desde la punta del pilar, lanzó otro pilar de tierra, y otro más desde esa punta, estampando a los dos muertos vivientes con el vigor de un cohete de varias etapas, y aplastándolos hasta la muerte contra la pared del pasillo. Solo falta uno. Al oír el gran ruido de la cerámica al romperse entre el pilar y la pared, Aldebarán pensó en cómo había eliminado a 3 enemigos de un solo aliento, y permaneció en guardia por si el enemigo se movía con el pie aún apoyado en la pared de tierra. Había derrotado al primer atacante con un ataque sorpresa, y al segundo y al tercero con una técnica delicada. Solo quedaba el cuarto o último atacante, así que Aldebarán estaría a salvo si pudiera cambiar sus malas perspectivas por buenas, pero Aldebarán dijo, bueno, las cosas no van a salir tan bien. Todo el muro de pilares de tierra que bloqueaba la entrada fue pulverizado, y los últimos muertos vivientes invadieron la sala por la fuerza. Empuñando una enorme hacha de combate, era un no muerto de la tribu de los cíclopes con un gigantesco ojo de tono dorado en el centro de la cara. Al ver eso, y juzgando que eran mucho más peligrosamente poderosos que los otros 3 hasta entonces, les dio la espalda y concentró intensamente toda su energía en llegar a la ventana de la habitación. Puedo hacerlo. Justo cuando estaba a punto de llegar a tiempo, su espalda fue golpeada por la fuerza destructiva del hacha de combate, acribillándolo por completo, y dejando el interior del edificio grotescamente redecorado con sus entrañas esparcidas. Separador, indicando el uso del retorno por muerte. Por aquí. Sí. Junto con una ráfaga de pasos apresurados, el primer atacante no muerto que derribó la puerta fue decapitado. A continuación, supo que había 2 en el pasillo, y que el enemigo más horrible subía por las escaleras. Entonces, Al dio un gran salto hacia atrás. Aldebarán dijo, Donna. Enfrentándose al segundo y tercer atacantes que tenía delante, no tuvo más remedio que abrir una estratégica vía de escape del último monstruo. Separador. Cecilus dijo, Boa, increíble. Cuando ese tipo de la tribu de los cíclopes llegó volando al final pensé que no habría forma de que Alzan ganara, pero realmente lo hiciste. Aldebarán dijo, qué turbo pedazo de mierda. Cecilus dijo, Oya oya, estoy seguro de que fue un oponente extremadamente formidable, pero no diría que esa es una actitud agradable para tener hacia un enemigo con el que has luchado tan duramente. Por supuesto, el lenguaje soez y los insultos abusivos tienden a causar impresión, pero no me gusta la idea de que la notoriedad es mejor que el anonimato. Aldebarán dijo, hablaba de ti. Con todo el cuerpo cubierto por innumerables heridas, Al fue recibido al salir del edificio, mientras respiraba profundamente, dejó caer letárgicamente la espalda contra la pared y se sentó. Entonces, Cecilus abrió mucho los ojos al ser saludado e increpado simultáneamente por Al. Aldebarán dijo, en serio, no entiendo cómo puede sorprenderte tanto de que te hablen así. Casi me matas, y eso en 2 sentidos. Incluso un bastardo psicópata tendría al menos memoria de estar resentido. Cecilus dijo, como era de esperar, no aprendí todas las palabras de voz en un corto periodo de tiempo, así que todavía hay algunas palabras que no conozco. Por cierto, ¿qué significa psicópata? Aldebarán dijo, es como ser un trastornado. Van por ahí matando gente, pero aún así tienen el valor de estar tranquilos al respecto. Cecilus dijo, ¿es así? Pero en ese caso no creo que sea un psicópata. Quiero decir, Alzan no muere por alguna razón, ¿verdad? Riéndose tontamente, Cecilus vocalizó entonces una retorcida autodefensa. Ante la respuesta de Cecilus, Al se agachó en su sitio y se concentró en regular la respiración. Mientras Al permanecía en silencio, Cecilus levantó un dedo y continuó. Cecilus dijo, el tipo de la tribu de los cíclopes de antes era bastante hábil. Por desgracia, está lejos de alcanzarme, pero si fuera Alzan quien se enfrentara a él, perdería 100 veces de cada 100. Esa es la verdad que vi con mis propios ojos. Aldebarán dijo, pero, estoy vivo, ¿no?
¿O estás diciendo que estoy muerto? Cecilus dijo, no, estoy seguro de que estás vivo. Tenía la sospecha de que tal vez fueras un no muerto haciéndote pasar por vivo, pero no parece ser el caso. En ese caso solo se me ocurre una cosa. Alsan dibujó la 101ª posibilidad. Con un dedo levantado de una mano y otro levantado de la contraria, Cecilus mostró 2 dedos. Contar aquellos 2 dedos no daría como resultado más que 2, y si se era generoso podría considerarse que eran 11, pero en lugar de centrarse en aquel gesto que en realidad no reflejaba sus intenciones, Al tragó saliva ante sus palabras. Cecilus dijo, no me importa el número 101. 102, 103 o incluso 200 estaría bien. Al perdería 100 veces de cada 100 contra ese tipo de la tribu de los cíclopes. Pero, ¿y si lo hicieras 1000 veces, 10.000 veces o 100.000 veces? Literalmente, podrías tener una posibilidad entre 10.000. Sacaste eso justo al principio. ¿Me equivoco? Aldebarán chasqueó la lengua. El engaño de que permanecía en silencio mientras se concentraba en recuperar el aliento, había llegado a su límite. Dentro del casco de acero de Al, la expresión que Cecilus no podía ver se había deformado. Temía a Cecilus desde el fondo de su corazón. Aquella perspicacia, aquel discurso y aquella conducta, ni siquiera Al podía comprender qué demonios eran. Por la forma en que Cecilus hablaba, había adivinado en su mayor parte correctamente la autoridad que poseía Al. Y eso no fue a través de la lógica, sino más bien una comprensión a través de conjeturas, por así decirlo. El chico que se hacía llamar Cecilus Sekmun no solo compartía el mismo nombre que el Relámpago Azul, el más fuerte del Imperio de Wallachia, sino que era claramente un ser extraordinario del mundo. Aldebarán dijo, su altura, tal vez sea por la misma razón que yo y el hermano. Al igual que Al y Subaru habían sido infantilizados por la técnica de Olbart, era muy posible que Cecilus también hubiera sido encogido. La persona en cuestión no se consideraba a sí misma como el primero de los 9 generales divinos, pero cuando la infantilización de Al se había agravado, había sentido que su conciencia se retraía para coincidir con su apariencia externa. Era probable que lo mismo le ocurriera a Cecilus. En el caso de Al, se vio obligado a optimizar su mente, pero esa drástica medida solo podían tomarla él mismo y Subaru. Por lo tanto, se podría considerar que Cecilus ha encogido de mente. Si eso era lo que había convertido a Cecilus en un monstruo tan juvenil, las repercusiones de las acciones de Olbart eran graves. Cecilus dijo, tu falta de respuesta se debe a que eres incapaz de contestar, o a que no quieres contestar. ¿Cuál de las dos es? Ante la pregunta silenciosa de Cecilus, Al se incorporó, apoyándose en la pared contra la que estaba apoyado. Dentro de ese silencio, Cecilus albergaba un tinte de peligro, y eso era señal de que un péndulo oscilaba en su interior. Un péndulo que determinaría si Al era su enemigo o su aliado. Totalmente despreocupado por el desastre sin precedentes que asolaba esta capital de los no muertos, se obsesionó con un asunto insignificante. Cecilus dijo, me pregunto. Supongamos que Alsan tiene algo que puede sacar una posibilidad entre 10.000 en el primer disparo. Me pregunto si serías capaz de sacar esa posibilidad conmigo como oponente. En ese caso, en lugar de una posibilidad entre 10.000, habría una entre 1.000 millones, no, muy posiblemente una entre 1 billón. Sin embargo, si no era 0. Aldebarán dijo, diré esto ahora, pero, hasta ahí deberías llegar con indagar en mi encanto. De lo contrario, tendrás a una parte no deseada vigilándote, y lo vas a lamentar de verdad. Cecilus dijo, increíble. Hablarme de esa manera. No me desagrada, más bien, me gusta bastante. Al suspiró ante la reacción de Cecilus, que parecía cada vez más divertido. Quería encontrar las palabras para amortiguar la fascinación de Cecilus, pero por lo que parecía, no tenía tiempo. Por fin había sobrevivido a la avalancha de muertos vivientes que siguió a su caída mortal. La carga era pesada, pero necesitaba avanzar a la siguiente etapa.
Aldebarán dijo, liberar territorio, posterior expansión, reiniciar experimento mental. Antes de que Cecilus pudiera hacer ningún movimiento innecesario, Al redefinió la matriz que había establecido. El retroceso era demasiado grande debido a la frecuencia y el alcance, pero como mínimo, Al había decidido seguir ignorando las consecuencias hasta que consiguiera salir del imperio de Wallachia. Recuperar a Priscila era su máxima prioridad. Aldebarán dijo, si es para eso, entonces no importa cuántas veces sea necesario, yo. Va a. Fue en el preciso momento en que estaba a punto de pronunciar su resuelta declaración. Más rápido de lo que pudo terminar, la figura de Cecilus frente a él se desdibujó, e inmediatamente después, Al fue volteado de lado, recibiendo el impacto de un sori en el flanco. En respuesta a tan indignante conducta, Al gritó mientras se deslizaba por el suelo. Aldebarán dijo, ¿qué demonios? Después de tanto hablar de causar una gran impresión en un escenario, atacas a alguien mientras está hablando. Cecilus dijo, no, te equivocas. Es impensable que yo cometa semejante grosería. Eso sería una ofensa tan grave como para pagarla con mi vida. Pero no es eso, así que mejor echa un vistazo. Aldebarán dijo, ¿mirar qué? Cuando Al terminó de deslizarse y empezó a ponerse en pie, Cecilus hizo un gesto hacia la pared para justificarse. Allí, a la altura del pecho de donde Al había estado de pie momentos antes, había un agujero del tamaño de un puño. No estaba allí hace un momento. Sin embargo, el agujero había aparecido de repente. Eso significa que tienen un francotirador. Esa fue la respuesta de Aldebarán y tras eso lanzó un grito. Perdóname por esto, dijo Cecilus. En ese instante sus ojos se abrieron de par en par, la forma de Cecilus se desdibujó una vez más, e inmediatamente después, Al sintió fuerzas G de aceleración en todo su cuerpo, mientras era empujado directamente hacia atrás. Cecilus, corriendo furiosamente, había enganchado su mano alrededor de la cintura de Al y lo arrastraba en un veloz sprint. Y, pisándoles los talones mientras se hacían uno con el viento. Aldebarán dijo, oye, ¿qué demonios, qué demonios, qué demonios? En medio de la ilusión de ser arrojado hacia atrás, la visión de Al se llenó de calles de la ciudad y muros de edificios que eran atravesados. Uno tras otro, mientras algo tremendo los perseguía con temerario abandono. Si su impresión inicial era correcta, era fuego de francotirador. Un francotirador perseguía a Al y Cecilus. Aldebarán dijo, aunque sí estamos siendo campeados, es una regla de hierro que los francotiradores se queden quietos. Debían esperar pacientemente, apuntar cuando su objetivo estuviera en el punto de mira y asestar un golpe mortal. Esos eran los fundamentos del francotirador, y deberían haber sido la regla de oro. Sin embargo, este francotirador estaba desafiando todo eso, persiguiendo con precisión a la pareja que huía, e incluso se estaba anticipando a sus movimientos para encontrar cobertura, y disparando en consecuencia. Era como si estuvieran rodeados por un centenar de francotiradores, o fueran el objetivo de un único francotirador con total libertad para moverse a gran velocidad. Cecilus dijo, wow. Boa allí. Bopsi. Aldebarán dijo, va. Ah. Me mordí la lengua. Mientras era blanco de este francotirador aterradoramente preciso y ágil, Cecilus, mientras llevaba a Al, movía su cuerpo a derecha, izquierda, arriba y abajo, todo el tiempo evadiendo continuamente el asalto. Sin embargo, no parecía mirar a su alrededor en absoluto. Entonces, Al se dio cuenta. Era una conjetura. Cecilus estaba esquivando este francotirador de primera clase solo por meras conjeturas. Cecilus dijo, no llega a ese extremo. ¿Pero no sientes cierta emoción en los momentos que el adversario considera críticos? Eso es. Aldebarán dijo, puedes ignorar mis sospechas. Más importante, concéntrate en lo que estás haciendo. Cecilus dijo, muy bien.
pero nuestro oponente tiene una habilidad notable. Ya me he topado con ellos unas cuantas veces, pero nunca me han permitido acercarme a ellos. El suelo estalló con un sonido explosivo que parecía imposible de ser causado por una patada de Susori, y al ganar fuerza propulsora, Cecilus empezó a acelerar. Al sentir la proximidad del francotirador invisible que los perseguía con fuego de francotirador, Al recibió un doble impacto de la declaración de Cecilus. El primer choque fue que Cecilus ya se había enfrentado a este enemigo varias veces antes, y aún así siguió sobreviviendo. La segunda sorpresa fue que ni siquiera Cecilus había podido derrotar a este enemigo, lo que significaba que era un adversario anormalmente formidable. Cecilus dijo: creo que están volando, pero por alguna razón que no sea su velocidad, no pueden ser vistos. Aldebarán dijo: un enemigo, que no puede ser visto. Ante las palabras de Cecilus, que parecía carecer de un sentido adecuado del peligro, Al obtuvo la palabra clave de enemigo invisible. Ojalá pudieran desentrañar el mecanismo que hay detrás de esta invisibilidad, o al menos encontrar alguna forma de contrarrestarla. Cecilus dijo: Boa allí, mi. Una vez más, Cecilus habló sin sensación de peligro, a lo que siguió un tremendo estruendo que hizo que Al mirara hacia atrás, es decir, hacia la dirección en la que se dirigían. Entonces, en el campo de visión de Al, 3 edificios se derrumbaron a su paso. Desde el frente de la calle y a cada lado, los edificios empezaron a descender sobre ellos. El francotirador apuntó a los cimientos de cada uno de ellos y los agujereó, haciendo que se inclinaran y se derrumbaran hacia adentro. Si chocaban con aquello, no habría forma de escapar de morir aplastado. Al comprender eso, Al apretó las muelas, y Aldebarán dijo: territorio, redefinición. Cecilus dijo: voy de frente. Inmediatamente después de reajustar el territorio a tiempo, Cecilus, dando una patada en el suelo mientras sujetaba a Al, atravesó la ventana del edificio que se derrumbaba más al frente y se zambulló en su interior. Mientras se inclinaban, y oía la suave cascada de cristales de ventanas rompiéndose junto con la flexión de las paredes, Cecilus pateó el suelo del edificio que se derrumbaba, atravesó el techo y corrió hacia arriba, creando a la fuerza una ruta directa desde el piso inferior al superior. Cecilus dijo: vamos, 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 vamos. Dado cómo se estaba derrumbando el edificio, era un hecho que primero sería aplastado por el contacto con la calle en los pisos inferiores. Por otra parte, no puede decirse que la escandalosa hazaña de escapar aplastado de semejante manera sea una medida sensata. No debería decirse. Sin embargo, gracias a ese juicio excéntrico, Al y Cecilus consiguieron atravesar el techo del último piso y escapar al exterior, más rápido de lo que el edificio pudo derrumbarse por completo. Aldebarán dijo: no, esto no va a funcionar. Estallando a través del techo, Al y Cecilus se elevaron hacia el cielo. Debajo de ellos, presenciaron cómo los 3 edificios que se derrumbaban colisionaban entre sí, y su colosal masa provocaba un tremendo terremoto al desmoronarse. Uno de los edificios caídos parecía contener licor inflamable, o tal vez piedras mágicas almacenadas, ya que un infierno se extendía por la calle. Sin embargo, Cecilus dijo: este sí que es un enemigo formidable. Tanto la alegre exclamación de Cecilus como el temblor del cuerpo de Al por el impacto se produjeron simultáneamente. Pero no fue Al quien se vio directamente afectado por el impacto. Había saltado al cielo junto a Al, Cecilus, golpeado por el fuego de francotirador, el impacto le había arrancado una pierna. La pequeña pierna izquierda del muchacho estalló desde la rodilla hacia abajo, esparciendo sangre por el aire mientras rechinaba los dientes. Habiendo vivido situaciones similares, Al comprendió lo que se sentía. Que el dolor llegaba de inmediato, haciendo que la garganta gritara. Cecilus dijo: allí. En lugar de gritar, Cecilus gritó eso, probablemente habiendo localizado al enemigo más allá del cielo. A continuación, apoyó la pierna que le quedaba en el cuerpo de Al, al que aún sujetaba, utilizándola como palanca para impulsarse hacia algo que había divisado.
Al estar propulsado por una sola pierna, su impulso era feroz, aparentemente suficiente para atrapar al enemigo. Todo eso mientras estaba en estado de haber perdido una pierna. Aldebarán dijo: esto no servirá. Incluso sin una pierna, Cecilus era probablemente 100 veces más fuerte que Al. Pero, eso no era bueno. Era necesario que estuviera en perfectas condiciones. Así, Al desenvainó su espada del dragón azul y la apretó contra su propio cuello. Entonces, sin vacilar, ejerció con fuerza la hoja. Separador de retorno por muerte. Cecilus dijo: me apresuro extra. Aldebarán dijo: no, el edificio de la derecha. Mientras los edificios se derrumbaban desde 3 direcciones distintas, en el momento en que Cecilus se disponía a precipitarse al interior del más adelantado, Al gritó con una voz que no se perdiera con el volumen de las estructuras que se derrumbaban, y emitió un cambio en su trayectoria. En cuanto oyó el llamamiento de Al, Cecilus se echó a reír, y ya se sabía que se había relamido. En ese instante, Cecilus cambió enérgicamente de dirección, y mientras llevaba a Al, se lanzó hacia el edificio que se derrumbaba a la derecha. Al oír la cascada de cristales rotos, Al señaló hacia el interior de la habitación a la que habían saltado. Aldebarán dijo: la habitación de allí. Asegurad la caja dentro. Cecilus dijo: sí, señor. Ante las seguras indicaciones de Al, Cecilus no hizo pregunta alguna. Atravesando con fuerza la pared, en la habitación contigua, había un cofre de hierro, una parte de la fortuna que guardaba el dueño del edificio, destinada a situaciones de emergencia. Por desgracia, parece que el dueño no estaba preparado y no pudo llevárselo consigo, pero gracias a eso, Al y Cecilus pudieron asegurarlo. Aldebarán dijo: arriba. Inmediatamente después de asegurar la caja, la huida del edificio inclinado revirtió la ruta a una que empleaba la extraordinaria fuerza de piernas y el pensamiento innovador de Cecilus. Llevando a Al, que portaba la caja, el sprint de Cecilus atravesó el techo del piso inferior y el suelo del superior, y repitiendo eso en rápida sucesión, subieron corriendo todo el camino hasta el piso superior de una sola vez. Entonces, en el momento en que Cecilus abrió de una patada el techo del piso superior y salieron volando, Al se encontró con un paisaje que ya había visto innumerables veces, y dejó caer la caja de sus manos. Y, justo antes de que el francotirador pudiera volarle algún miembro a Cecilus desde lejos, Aldebarán dijo: Dona. Dentro de la caja que se cayó, la magia de tierra de Al provocó un incendio al golpear una piedra mágica de gran pureza, perteneciente a un individuo del imperio, y entonces, al instante, la explosión se hinchó y las llamas los envolvieron desde abajo. Mientras Aldebarán saboreaban la sensación del calor abrasador tostando su piel, la cortina de llamas creada también ocultaba a Al y Cecilus de su entorno. Sin embargo, aunque las llamas los ocultaran solo por ese momento, si realmente hubiera un francotirador, dispararía a través de ellas. No, dispararía a través de Cecilus sin perderlo de vista. Por lo tanto, el objetivo no era perturbar los ojos del francotirador. Cecilus dijo: allí. Cecilus murmuró esto mientras sonreía enseñando los dientes. La sangre brotaba de la mejilla de Cecilus, y su larga cabellera azul estalló y se desparramó al serle arrebatada la pinza del pelo por el francotirador. Sin embargo, todas las extremidades de Cecilus estaban ilesas. La cortina de llamas no pretendía ocultar a Cecilus del enemigo, sino permitirle detectar las balas que se le acercaban antes de que le alcanzaran. Antes de alcanzar a Cecilus, la bala tuvo que atravesar la cortina de llamas. Por tonto que pareciera, creyó lo suficiente como para apostar a que Cecilus, entre todos, no se perdería el cambio momentáneo de las llamas antes de que la bala le alcanzara. Ganó la apuesta. Ahí, al otro lado de la cortina de llamas, se cruzaron las miradas de Cecilus y del francotirador. En un instante, las pupilas de los ojos de Cecilus se estrecharon y las suelas de sus sandalias Sori se colocaron contra la cadera de Al. Como antes, Cecilus pretendía saltar hasta el lugar donde se encontraba el tirador.
La diferencia era que todas las extremidades de Cecilus estaban pegadas a su pequeño torso. Todo lo que quedaba a partir de ahora era. Aldebarán dijo, no bajes la guardia. Murmurando eso, Al estableció los preparativos para la próxima reexpansión de su territorio. Cada vez que ocurría, sentía una sensación de pérdida en la cabeza, como si algo se rompiera en pedazos, pero Cecilus tenía razón. Se podría decir que una oportunidad única en la vida era una oportunidad que uno no podía dejar pasar una vez que sucedía. Si alguien quería obtenerlo 2 veces, no podía permitirse el lujo de soportarlo. Por eso, Al iba a reajustar la siguiente matriz. Corte de nubes. Justo antes de eso, un cambio notable apareció en la visión de Al. Fue detrás de la cortina de llamas, en la dirección que Cecilus supuso que estaba el francotirador, en el cielo donde Al aún no podía ver al enemigo. Hubo un cambio inusual en su visión. Sencillamente, las nubes se habían cortado. Las espesas nubes negras que cubrían el cielo de la capital no muerta de Rupgana se abrieron inesperadamente. Los cúmulos recibieron no 1, sino 2 o 3 cortes seguidos. Era como si estuvieran persiguiendo a un enemigo invisible en el cielo. No, no era así. Los tajos perseguían al enemigo y las secuelas rasgaban las nubes negras. Cecilus dijo, ¡ah! Se escapan, se escapan. Se escapan. La voz chirriante pertenecía a Cecilus, que mantenía el pie en la espalda de Al. Sus ojos se abrieron de par en par, y la razón de su grito fue probablemente en respuesta al francotirador huyendo del tajo que rasgó las nubes, abandonando la batalla y desentendiéndose. Desde el punto de vista de Al, esto solo podía describirse como un giro favorable de los acontecimientos, pero no para Cecilus. Contemplaba el paisaje con ojos llenos de frustración. Y allí. Ja ja ja. Corre, corre con miedo de mi esgrima. Al y Cecilus saltaron, alejándose de los 3 edificios que se derrumbaban. Se podía ver una figura solitaria en el tejado del edificio. Era una figura con una espada en la mano, divisando al enemigo en la distancia, y apuntando su espada que había cortado las nubes hacia el cielo mientras sonreía ampliamente. Al frunció el ceño, preguntándose quién o qué era aquel desconocido. Detrás de Al, Cecilus dijo G mientras miraba al repentino intruso. Cecilus dijo, parece que has envejecido en el tiempo que no te he visto, papá. Aldebarán dijo, ¿tu viejo? Al se quedó estupefacto al oír a Cecilus decir esto con una ignorancia totalmente fingida. Reunirse con el padre de Cecilus probablemente sería algo bueno, pero el problema era. Aldebarán dijo, no vas a morir después de esto, ¿verdad? Cuando el formidable francotirador hubo desaparecido, Al, mientras miraba directamente hacia abajo, hacia los 3 edificios que seguían derrumbándose con vehemencia, murmuró a Cecilus sobre lo que le esperaba, sintiendo una especie de sensación flotante. Capítulo 37. Tiempo de presagios. Con la espada en una mano y el equipaje bajo el otro brazo, abrió lentamente la puerta que tenía delante. Nunca abriría una puerta a patadas ni la derribaría. Hacer ruido sin pensar y provocar a los muertos vivientes que podrían estar al acecho era algo que quería evitar. Lo mismo se aplicaba a llamar la atención de su entorno. Seguiría siendo manejable, si solo se tratara de un puñado de soldados imperiales ordinarios, que se hubieran transformado en luchadores no muertos, pero prefería no encontrarse en una lucha contra oponentes hábiles. Su reticencia se vio amplificada por el hecho de que llevaba algo que no podía arrojar sin más. Olfateó el aire que le rodeaba e hizo una mueca ante el hedor a hierro oxidado que flotaba en el interior de la habitación. Era el olor de la sangre. Una vez que uno se acostumbra a él, distinguir su frescura se hace más o menos fácil. El olor antes mencionado era inducido por sangre recién derramada, y no provenía de una sola persona. Como era de esperar, al investigar la habitación más alejada, había 2 cadáveres apilados uno encima del otro. En la única casa que daba a la calle principal,
quedaron los cadáveres de una anciana y un hombre. El autor debía de ser el muerto viviente que había descuartizado delante de la casa justo antes de esto. La espada que llevaba en la mano se había empapado de sangre, nada menos que porque esos cadáveres estaban recién hechos. Las víctimas eran presumiblemente padre e hijo. Por desgracia, sus expresiones durante los últimos momentos no podían calificarse de serenas, por lo que no pudo comparar sus rasgos faciales. La anciana estaba tumbada en la cama, y el hombre parecía haber caído sobre ella como si se colocara encima, con una espada rota a su lado. No pudieron escapar a tiempo. No, es otra cosa. La composición de la escena no era la de dos personas que no consiguieron escapar a tiempo, sino la de un hijo que se había quedado atrás para proteger a su madre porque ella era incapaz de huir. Percibir intuitivamente la exhibición como tal era demasiado irónico para que hubiera ocurrido en la capital imperial, que se alzaba en el corazón del imperio bolaquiano, un lugar donde era natural que se pisoteara a los débiles. Sin embargo, no pudo reírse de la ironía. Si hubiera llegado unos minutos antes. Volviendo a enfundar su espada desenvainada, contempló en silencio el cadáver del hombre que había decidido cómo utilizar su propia vida en medio de la visita de una tragedia inevitable. Si le hubieran puesto en la misma situación, habría sido capaz de luchar hasta agotar su vida como este hombre, de espaldas a la cama donde reposaba su familia más querida. No tiene sentido, la respuesta es obvia. Escupió irritado, deshaciéndose del amargo glóbulo de saliva con una persistente repugnancia que no desapareció. Sí, era una pregunta para sí mismo con una respuesta obvia. Era evidente que daría media vuelta y saldría corriendo, a pesar de todo. En el momento en que se ridiculizó a sí mismo de esa manera. Hola, pelirrojo. ¿Dónde estás? Ya terminé con todo aquí. De repente, oyó una voz tremendamente alta procedente del exterior del edificio, y su cabeza se alzó para mirar hacia la ventana. El rostro rubicundo con el que había tomado caminos separados afloró en su memoria, y sintió que se le pasaba la borrachera mientras la sangre se le escurría de la cara ante la imprudencia de alzar la voz en esta ciudad infestada de muertos vivientes. Con la cabeza aturdida por el peso de la realidad, que no era capaz de quitarse de encima con la borrachera que se había infligido a sí mismo bebiendo y bebiendo, sin parar, chasqueó la lengua mientras miraba por la ventana a la que se había acercado. Justo entonces, al fondo de su línea de visión, en la calle había un solo hombre de pelo azul vestido de basou buscándole mientras agitaba la mano. No, junto a él había una pequeña silueta con ropa similar. ¿Dónde estás, compañero de papá? Esta zona no es adecuada para tener una charla agradable y larga, así que ¿por qué no nos vamos a otro sitio donde sea más fácil hacerlo? Espero que realmente existas, y no seas solo una ilusión de borracho, creada por papá. ¿Cómo puedes decir eso? Decir ese tipo de cosas después de agarrar a tu padre contigo. Mi hijo se ha convertido en un hijo desagradecido. Me pregunto, ¿qué salió mal con mi crianza? No. No es tu culpa, papá. Después de todo, casi ni me criaste. Con esos dos ruidosos compañeros juntos, describir el jaleo como el doble de ruidoso sería quedarse muy corto. Aunque había una diferencia entre estar borracho de alcohol o borracho de uno mismo, al oír la voz que sabía que pertenecía a un hombre igualmente borracho, el compañero al que ambos buscaban, Heinkel, se sujetó la cabeza con la mano libre. Mientras el dolor de cabeza palpitante de su resaca armaba un alboroto por otro dolor de cabeza no causado por el alcohol, ajustó su agarre sobre la comida de emergencia. La hiena humana, que se había agitado en su agarre, y luego dejó escapar un profundo suspiro que apestaba a licor. Separador. Los dos idiotas siguieron armando jaleo en la calle principal, sin reparar en que estaban en público. Si los dejaba atrás, y como resultado, eran consumidos por la multitud de muertos vivientes, podría considerarse que estaban cosechando las consecuencias de sus actos. Sin embargo, como Heinkel no quería verse arrastrado a ese proceso, los llamó de inmediato.
como los dos fueron invitados a entrar en la casa de esa manera, un inesperado acompañante había venido con ellos. No esperaba que te quedaras en la capital imperial, Heinkel-san. Pensé que ya habrías huido, o si no, entonces. Heinkel dijo, muerto, ¿ibas a decir? Voy a responderte exactamente lo mismo, Aldebarán. Aldebarán dijo, Al, por favor. Al, el hombre del casco de acero, respondió ante su inesperado reencuentro, mientras con un dedo jugueteaba con las partes metálicas de su casco. Durante la batalla sin cuartel que había abarcado la capital imperial entre el ejército regular y los revolucionarios, Heinkel, como parte de la facción rebelde, había sido desplegado en un campo de batalla separado del de Priscila y Al, por lo que no estaba al tanto del resultado de la batalla ni de su bienestar. Una respuesta que no podía conocer aunque quisiera. Por casualidad, se la habían traído. Además de eso, Heinkel dijo, así que la señorita Priscila ha sido capturada, Es un poco difícil de creer. Aldebarán dijo, bueno, lanzarse de cabeza a acontecimientos inesperados forma parte del problemático encanto de la princesa, pero esta vez, incluso yo siento que no debería dejarla sola. Así que terminé quedándome en la capital imperial, pero... Heinkel dijo, entonces, te encontraste con ese grupo. Al asintió a las palabras de Heinkel con un sí. Estaba cubierto con su casco de acero, lo que hacía que se desconocieran tanto su expresión como su complexión facial, pero Heinkel pudo deducir la magnitud de las penurias por las que había pasado Al, por el cansancio de su voz y su estado de ánimo general. Aldebarán era alguien que podía llevarse bien con Priscila, la viva encarnación del comportamiento escandaloso y desordenado. Si se veía reducido a tal estado, entonces Heinkel podía adivinar fácilmente lo terrible de con quien había estado tratando. En cualquier caso, conocer a la persona que había dejado a Al completamente exhausto fue también un extraño giro del destino. Personaje desconocido, vaya, no esperaba tener un reencuentro contigo en un lugar como este, papá. Creía que hacía tiempo que no te veía por aquí, pero es posible que fueras tú quien me metió en la isla de los gladiadores, y tramó para mí un papel en una historia sobre la leyenda de la isla o algo así. Parloteando y alineando una frase tras otra a una velocidad de vértigo, el chico que mordisqueaba la carne seca que había sacado del armario de la casa, Cecilus, como se hacía llamar, era el hijo de Rowan, que había estado acompañando a Heinkel, para gran asombro de este. Encima, bien podría ser una especie de broma, pero el nombre completo de Cecilus, incluyendo su apellido, era. Heinkel dijo, Cecilus Segmund. El relámpago azul de Wolaquia. El espadachín más fuerte del imperio de Wolaquia, y el inamovible primero de los 9 generales divinos imperiales. Por mucho que hubiera caído, Heinkel seguía siendo el subcomandante de la Guardia Real del Reino de Lugúnica. Al menos conocía los nombres de personajes famosos de su insidioso país vecino. Un individuo sin igual, incluso dentro de la sangrienta historia del imperio, era el que más vidas había cegado en este mundo. Y también se decía que era alguien tan poderoso que rivalizaba con el santo de la espada del reino. Heinkel entrecerró los ojos ante Cecilus, que aparentaba unos 11 o 12 años, y se despreció a sí mismo por pensar siquiera en menospreciar sus capacidades solo por su juventud. Para los seres verdaderamente poderosos, temas como su aspecto y su edad eran simplemente absurdos y no les dejarían más que desdicha. Cuando Heinkel había perdido por primera vez contra su hijo, Reinhard, con la espada, era antes de que éste hubiera cumplido 6 años. En este mundo, ese tipo de entidades existían. En todo caso, Heinkel tenía que admitir que alguien como Rowan era una rareza para él. Al igual que Heinkel, si también era el padre de alguien proclamado como el más fuerte, entonces tener sus propias reservas respecto a las habilidades con la espada y la fama de su hijo, Cecilus, sería. Rowan dijo, jajaja, me estás haciendo reír. Los combates a muerte en la isla de los gladiadores no son más que exhibiciones, así que no aprenderás nada de tu espada ni de tu técnica, no importa a quién o a cuántos mates en ese lugar. Arrojarte en ese tipo de lugar no sería más que un desvío en tu camino para alcanzar la espada celestial.
Indiferente a los pensamientos que afloraban en el interior de Heinkel, el rubicundo Rowan se encogió de hombros mientras se llevaba la calabaza llena de alcohol a la boca, aparentemente animado mientras conversaba con su hijo. Cecilus respondió con un ya veo, sin mostrarse en absoluto alterado, ladeando la cabeza mientras mordía un trozo de carne seca. Cecilus dijo, bueno, sospechaba que no era así, porque ese tipo de métodos no es para nada tu estilo. Pero entonces, se ha vuelto aún más extraño, es un gran misterio ahora, ya que no entiendo por qué estaba en esa isla. Rowan dijo, esa tiene que ser otra forma rara, extraña e inusual de decirlo. De todas formas, no lo arreglé yo. Rowan hizo una pausa en mitad de la frase y miró fijamente a Cecilus de pies a cabeza. Al notar la mirada de su padre, Cecilus hizo que las mangas de su traje de basou se balancearan de un lado a otro, realizando un giro que hizo que su largo cabello azul desatado se esparciera. Cecilus dijo, ¿qué pasa? Aunque haya pasado mucho tiempo, creo que es difícil olvidar mi brillantez, como el actor principal que soy. Rowan dijo, aparte de eso, espera un momento, hijo. ¿Dónde están Murasame y Masayume? Unas espadas tan finas no son para quitárselas tan descuidadamente de la cintura. Cecilus dijo, ¿espadas finas? ¿Te refieres a las katanas? ¿A qué te refieres? Hay un acuerdo tácito entre tú y yo por el que no empuñaré una katana, y también por el que tú tampoco me dejarás empuñarla hasta que consiga una espada digna de mí. Lamentablemente, mi cintura sigue siendo ligera porque aún no he dado con la katana excepcional que andaba buscando. Rowan estaba tembloroso. Los ojos de Rowan se nublaron cada vez con sospecha, mientras Cecilus seguía sacudiendo sus caderas sin armas. Finalmente, sus ojos se abrieron de par en par con un como si hubiera comprendido la situación. ¿Y entonces? Rowan dijo, después de mirarte detenidamente, debido a esta sensación de extrañeza, ¿qué tienes aquí? Cecilus, ¿acaso te has encogido? Aldebarán dijo, ¿recién te das cuenta? Levantó la voz ante el sorprendido Rowan, habiendo sido golpeado por un sentimiento de desconcierto que iba más allá de su sorpresa. A su lado, el Cecilus en cuestión se hizo eco, encogido, con expresión despistada. Ni que decir tiene que Heinkel tampoco tenía ni idea de lo que estaba pasando. En su lugar, que parecía tener una idea, acortó la distancia entre él y Rowan con pasos enérgicos. Aldebarán dijo, quiero dejar esto claro, así que tú eres el padre de Cecilus, y el Cecilus que conoces era realmente un adulto. Eso es correcto, ¿verdad? Cecilus dijo, por favor, espera, Alsan, no estoy seguro de eso. En primer lugar, me pregunto cuándo y en qué momento los humanos pueden decir que se han convertido en adultos. Por ejemplo, si alguien descuartiza a otra persona por primera vez, y si no se le considera adulto, entonces resultaría que la persona descuartizada fue asesinada por alguien que solo lo es a medias, así que me da la impresión de que esta es una discusión sin sentido. Aldebarán dijo, cállate por ahora. Entonces, ¿qué pasa, viejo? Rowan dijo, no tiene que presionarme tanto, señor con casco. En primer lugar, a los ojos de un padre, aunque su hijo haya crecido un poco, siempre será un niño. Además, cuando se trata de Cecilus, sus palabras y acciones nunca maduraron ni un poco desde que era un niño, no importa cuánto tiempo haya pasado. Aldebarán dijo, ya he oído bastante de que son padre e hijo. Bombardeado con respuestas comparables a una avalancha por Rowan, a quien se había acercado, y Cecilus, que estaba a su lado, dio un pisotón en el suelo como si estuviera descargando su rabia contenida. Heinkel sintió lástima por él y se rascó con rudeza su propio cabello pelirrojo. Heinkel dijo, entonces, Aldebarán. ¿Quieres decir que Cecilus Segmon, por alguna razón, se encogió y se convirtió en un niño? Aldebarán dijo, sí. Bueno, sé cómo se hace y cómo deshacerlo, pero sí. Heinkel dijo, ¿tú también sabes cómo deshacerlo?
Sonaba absurdo limitarse a sentir con un llaveo cuando le decían que una persona había encogido de tamaño. Pero al recordar la escena parecida al más vergonzoso infierno que había visto durante la batalla decisiva en la capital imperial, podía aceptar que la mayoría de las cosas que había visto no eran del todo descabelladas. Si podían esperar que Cecilus diera marcha atrás, entonces probablemente no era demasiado contratiempo. Heinkel dijo, bueno, ¿por qué no empezamos a hablar después de hacerle retroceder? Aldebarán dijo, por mucho que quiera hacer eso, necesitamos que cierto viejo shinobi lo devuelva a la normalidad. Así que, por ahora, tenemos que seguir mientras siga con ese tamaño. Oye, ¿por qué no te diste cuenta de que tu hijo se ha vuelto diminuto en cuanto lo viste? Al sacudió lentamente la cabeza hacia un lado y luego apuntó el tema del asunto hacia Rowan. Sin embargo, ante la pregunta de Al, Rowan se acarició con un dedo la barbilla notablemente rechoncha. Rowan dijo, por supuesto, si mi hijo es grande o pequeño no es importante para mí. Aldebarán dijo, oye, ¿esto es una competencia para determinar quién es el peor padre? ¿Acaso todos los padres más fuertes de cada país son iguales? Heinkel dijo, ¿y tú? ¿Sabes qué te has encogido? Al soltó un gruñido exasperado ante la respuesta de Rowan, dada con vergüenza por alguien que distaba mucho de ser un padre ejemplar. Reacio a reaccionar ante el gruñido de Al, Heinkel sacó el tema con Cecilus. Ante sus palabras, Cecilus, que empezaba a comer su tercer trozo de carne seca, soltó una carcajada. Bueno. Cecilus dijo, si me preguntas si soy consciente o no, entonces no lo soy. Encogiéndome o creciendo, ya he subido al escenario como yo mismo. Heinkel dijo, de acuerdo. Cecilus dijo, sin embargo. Sin embargo. Lo que han dicho el jefe, Gustafsson, los otros de la isla y el resto de personajes secundarios se está encajando. Creo que el presagio se ha cumplido. Cecilus golpeó la superficie de un pupitre que tenía cerca, su voz burbujeaba de entusiasmo. La expresión de su cara decía que algo de aquello había tenido sentido para él, pero a Heinkel todo le sonaba a galimatías, pues solo había seguido las palabras pronunciadas durante su conversación. Un cuerpo que se encoge debería ser un asunto grave, pero lo único que Heinkel sabía era que ni el padre ni el hijo se lo tomaban demasiado en serio. Rowan dijo, aunque, ahora todo cuadra. No me extraña que pensara que estaba tan tranquilo incluso cuando se enfrentó a mí. Ya ves, tuvimos una gran despedida. Cecilus dijo, oh. No recuerdo nada al respecto, pero tengo curiosidad por saber cómo nos separamos. Cecilus ladeó la cabeza ante la revelación de Rowan y se acarició la barbilla. Una despedida del padre que el hijo había olvidado. Por todo ello, teniendo en cuenta lo que habían hecho hasta entonces, Heinkel pensó que no podía ser más que horrible. En ese momento. Personaje desconocido. Ese cabrón de ahí es el hijo de puta que planeó un puto asesinato de su excelencia y fue rebanado por ello. Una voz aguda interrumpió, captando las miradas de Heinkel y los demás en su dirección. Y allí estaba la pequeña hiena humana que había estado profundamente dormida hasta ahora, levantándose del suelo en el que se había quedado a un lado. Sentado en una posición con las piernas cruzadas, miró a Rowan con una mirada amarga en su rostro. Personaje desconocido dijo, yo también estoy jodidamente sorprendido de ver a este imbécil vivo cuando debería estar muerto. Especialmente porque no puedo imaginar que incluso el maldito Cecilus idiota lo jodería. Cecilus dijo, oh, ¿estás despierto, perrito? Wow, wow. Me alegro de que te veas muy bien. Personaje desconocido, estás siendo jodidamente estúpido como siempre, pedazo de mierda. Cecilus hizo un mohín con expresión enfurruñada ante los gritos de la hiena humana. A juzgar por su reacción, la hiena humana parecía conocer a Cecilus. Sin embargo, hay que decir que era Cecilus quien no recordaba tal hecho. No, por el flujo actual de la conversación, tal vez decir que había olvidado lo sucedido antes de encogerse sería la forma correcta de expresarlo.
Era una historia ridícula, pero podía ser porque no recordaba nada de su edad adulta que él, Rowan y la hiena humana estuvieran en páginas distintas, hablando por encima de los demás. Aldebarán dijo, por cierto, ¿quién es ese tipo que han noqueado antes? Parece bastante enérgico. Rowan dijo, el señor Furball es el general de primera clase Groovy. Es uno de los 9 generales divinos del Imperio, y colega de Cecilus. Aldebarán dijo, por Groovy. Oh, ¿quieres decir Groovy Gumlet? La voz de Al subió un tono, perplejo por la imprevista identidad del desconocido, pero Heinkel estaba tan sorprendido como él. Al fin y al cabo, Rowan solo le había dicho que se trataba de alguien importante sin darle más información, así que lo había llevado como un bulto de equipaje. Dependiendo de la situación, podría haber tratado el equipaje que era la hiena humana como un escudo contra los ataques de los muertos vivientes. Aldebarán dijo, lo que significa que, aunque uno de ellos está encogido, hay 2 generales de primera clase aquí. Quiero decir que me da una esperanza inesperada, pero... Rowan dijo, ¿qué podría ser? Aldebarán dijo, ¿no acaba de decir una locura el señor general de primera clase? ¿Planeó el asesinato del emperador? Una vez que Al retomó el tema, Rowan volvió a ser el centro de atención. Por un momento, el despertar del semi-humano Groovy y su intercambio, con Cecilus, habían robado la atención de Heinkel, pero ciertamente dijo eso. Ante las miradas de desconfianza de todos, Rowan se puso una mano en la frente con un «uy». Rowan dijo, eso es un malentendido. No he planeado el asesinato de su excelencia el gran emperador. Solo intenté que mi hijo lo hiciera. Heinkel dijo, eso no es excusa. Entonces, como padre e hijo, ¿ambos sois culpables de un intento de asesinato del emperador? Heinkel se quedó mirando al padre y al hijo de pelo azul, estupefacto por la explicación que no sirvió para cumplir su propósito como tal. Nunca había oído que mataran al emperador, así que probablemente se trató de un intento, pero era un rumor bastante atroz para tenerlo flotando por ahí. Sin embargo, Groovy sacudió la cabeza con un te equivocas a la pregunta de Heinkel. Groovy dijo, este cabrón le dijo a su excelencia que su padre de mierda lo estaba planeando. Después de eso, la historia dice que fue a poner fin a la trama de mierda desagradable junto con su padre de mierda. Aldebarán dijo, ¿pero no está vivo porque Cecilus no le puso fin? Groovy dijo, yo tampoco lo sé, joder. Oye, Cecilus, cabrón. ¿En qué coño estabas pensando, dejando vivir a tu mierda de padre? Cecilus dijo, ¿quién sabe? Aunque me dijeras que fue algo que hice, entre el yo de ayer, el yo de hoy y el yo de mañana, también cambiarán las citas y direcciones excepcionales del tipo que pasan por mi mente durante el momento. Sin embargo, es difícil imaginar que no lo hice, así que tal vez podría ser que no lo hice a propósito. Groovy se puso en pie de un salto, acercándose a Cecilus, pero el chico, de estatura similar, agitó la mano con una mirada sin disculparse, como si dijera que la respuesta se perdía con su falta de altura. En realidad, preguntar a Cecilus sobre esto cuando presumiblemente no puede recordar sus propias razones sería infructuoso. En lugar de aferrarse a una respuesta desconocida. Heinkel dijo, pelo azul, ¿por qué planeaste el asesinato del emperador? ¿Es tu objetivo derrocar al gobierno? Rowan dijo, jajaja, ¿qué tonterías dices, pelirrojo? Mi objetivo es muy sencillo. Si mi hijo acabara con su excelencia el emperador, todo el imperio se convertiría en su enemigo. Heinkel dijo, aunque eso es bastante obvio. Rowan dijo, ese es mi objetivo. Una situación en la que esos soldados imperiales van a seguir atacando sin escatimar tiempo para comer o dormir. No hay mejor entorno que ese para pulir sus habilidades con la espada entre la vida y la muerte. Actuando como si se le hubiera ocurrido una idea maravillosa, Rowan le dio una sonora palmada en la rodilla. Heinkel solo pudo abrir mucho los ojos mientras se quedaba congelado en el sitio, incapaz de comprender la lógica que estaba expresando. Por otro lado, Cecilus tomó la palabra y dijo, al oír esas palabras.
Cecilus dijo, ya veo, así que es por eso. No lo recuerdo, pero si es papá, entonces él me obligaría a hacer algo así. No se detendría ante nada para alcanzar la espada celestial. Rowan dijo, tu talento con la espada es auténtico. Pero, cuando se trata de ti, tocas techo justo delante de la espada celestial. Si ese es el caso, pensé, ¿por qué no usar un método un poco duro para que salgas de tu caparazón? Por amor paternal. Cecilus dijo, ¿ya, amor paternal? Eso no es propio de ti. Si te quedaran emociones humanas como esas, papá, entonces no habrías matado a 5 o 6 de tus propios hijos hasta que nació el talentoso yo. Rowan dijo, oh querido. No hay lugar para discutir en contra de eso. Una vez disipadas sus mayores dudas, las excéntricas carcajadas de padre e hijo resonaron con fuerza. Mientras Groovy miraba sus palabras con el ceño fruncido y las escuchaba con una mano en la nuca, la vista de Heinkel empezó a oscilar en un ataque de vértigo y se golpeó el hombro contra la pared. Su relación padre-hijo era insondable. Se esforzaba por comprender qué le impulsaba a ir tan lejos. De repente, la débil esperanza que había albergado hacia Rowan hasta hacía un momento, una especie de sentimiento compartido que tenía por la persona que estaba a su mismo nivel, el padre de alguien considerado como el más fuerte, se había desvanecido rápidamente antes de desaparecer por completo. Había planeado el asesinato del emperador de Wallachia, había sido traicionado por su propio hijo y además no había logrado su objetivo. Se le consideraba muerto desde hacía tiempo y en una posición en la que sería bien conocido por su espantosa notoriedad. Con todo eso en mente, Heinkel no podía comprender por qué era capaz de reír tan despreocupadamente. Heinkel se encontraba en una situación similar en su país de origen. Aún así, era terriblemente asfixiante. Aunque solo fuera sospechoso de un crimen que no recordaba haber cometido, como estar implicado en el secuestro de la realeza de Lugúnica, seguía siendo insoportablemente asfixiante. Aldebarán dijo, correcto, tengo la idea de que cada uno de nosotros tiene sus propias circunstancias. Al habló en voz baja, ignorando a Heinkel, que estaba en medio de un mareo. También él podía tener sus propios pensamientos sobre la conversación anterior entre padre e hijo, así como sobre la situación de Groovy. Sin embargo, se tragó la totalidad de esas emociones y las tapó. Eso era porque Al ya había decidido que priorizar en este lugar, por encima de las dudas que tenía ante sí. Aldebarán dijo, todos los miembros tenemos algo que buscamos o tenemos algún objetivo en la capital imperial. Puede que la alineación esté llena de gente con talento que en realidad no necesita que nadie le eche una mano, pero no tiene por qué salirse de su camino para rechazar a colaboradores dispuestos. ¿Verdad? Preguntó, examinando la lista de la sala con la mirada. Groovy cruzó sus cortos brazos, hinchando el pecho ante la pregunta de Al. Groovy dijo, acabo de despertar, así que solo sé que la capital imperial tiene este olor a tierra sucia. Además, no quiero quedarme atrás con este maldito imbécil y el padre del maldito imbécil. Yo tampoco sé qué está planeando su jodida inteligente excelencia. Aldebarán dijo, el objetivo principal es luchar contra los muertos vivientes, independientemente de si somos enemigos o aliados. Al menos, puedo creer que tienes la misma idea que nosotros, ¿no? Groovy dijo, usted no tiene que estar preocupado por una mierda, es lo mismo para mí. Afirmó Groovy con tono altivo, mostrando su acuerdo con la opinión de Al de forma bastante agresiva. Posteriormente, tras recibir su respuesta, Al miró a Cecilus. Aldebarán dijo, entiendo que tú y tu padre tengáis una relación paternofilial única. No sé por qué sois capaces de llevaros bien y reíros juntos teniendo en cuenta lo que pasó, pero el tema de los padres también es delicado para mí. No me extenderé. Pero, en vez de... Cecilus dijo, no hay necesidad de preocuparse, Alzan. No tienes que elegir tus palabras con tanta ansiedad. Hubo unas cuantas ocasiones en las que tus decisiones me salvaron durante la batalla anterior contra el arquero. Así que, por ahora, creo que no es necesario tener un choque en nuestros objetivos solo para que nos separemos.
Aldebarán dijo, eso es genial. Eso es genial, pero también, por favor, no intentes matarme por capricho. No puedo con ello por muchas vidas que tenga. Cecilus dijo, jajaja, no importa cuántas vidas tengas. Bonito chiste. Aldebarán dijo, aunque no es una broma. Al exhaló un suspiro cuando Cecilus soltó una alegre carcajada mientras hacía un gesto con el pulgar hacia arriba. Finalmente, reunió tanto a Heinkel como a Rowan dentro de su campo de visión. Aldebarán dijo, ¿qué tal tú, viejo? ¿Qué vas a hacer? Rowan dijo, boa, señor con casco. Comparado con mi hijo y el señor bola de pelo, la forma en que hablas cuando nos invitan, se siente como si nos obligaran a hablar. Eso me hiere, ya sabes. Aldebarán dijo, quiero decir, como que tengo la peor impresión de ti ahora mismo. Encogiéndose de hombros con un solo brazo, le hizo saber a Rowan la impresión que tenía de él de forma brusca, y luego torció el cuello en dirección a Heinkel. Aldebarán dijo, puede que no hayas tenido nada que demostrar durante la batalla sin cuartel, pero puedes compensarlo si vas a rescatar a la princesa. Sin ella, tu deseo no se hará realidad. ¿Verdad, Heinkel-san? Heinkel dijo, yo. Cuando Ale dijo eso, Heinkel apretó los dientes y bajó la mirada. Tal y como dijo Al, Heinkel formaba parte de la facción de Priscila porque había algo que deseaba, una recompensa que podría obtener si ella se abría paso en la selección real. Esencialmente, no se pusieron expectativas en las contribuciones y capacidades del propio Heinkel. Lo único que se esperaba de él era que actuara como limitador frente a Reinhardt, que estaba aliado con otro candidato. Si lo pensaba de este modo, por mucho que fuera capaz de contribuir con Priscila en esta situación, solo estaría consiguiendo resultados que se desviaban de su papel original. Añadiendo a eso, Heinkel dijo. Heinkel ya había caído de rodillas una vez en el campo de batalla, renunciando a contraatacar. Cuando presenció aquel espectáculo que parecía de otro mundo, como si el mundo se hubiera vuelto del revés, se desanimó. Heinkel había intentado rendirse. Por eso abandonó el campo de batalla, se ahogó en licor mientras Rowan le arrastraba y cerró la tapa por encima de todo. Y sin embargo, Heinkel dijo, Lowana. Dentro de su corazón, donde le habían dicho que tenía la oportunidad de redimirse, un cierto pesar mostró su vergonzoso rostro. Si Priscila no le había visto cuando había huido, ni su estado de ánimo cuando se había rendido. Si podía fingir que todo iba bien, quería hacer oídos sordos al miedo que una vez le atenazó la garganta, y seguir tendiéndole una mano. Heinkel dijo, pero, ¿qué podemos hacer? Aunque nos unamos, solo somos 5 personas. ¿Estás diciendo que podemos salvar un imperio al borde de la destrucción con este grupo de 5? Cecilus dijo, esa es sin duda una opinión molesta y ofensiva. Por supuesto, parecemos un grupo de 5 personas si solo te fijas en los números, pero la fuerza que reside solo en mí está por encima de 1000 personas, así que deberías reformularlo como 1.004.000 personas. Groovy dijo, cierra la puta boca. Enzarzado en una batalla con sus preocupaciones internas, Heinkel buscó sus posibilidades de éxito y sus perspectivas sobre lo que les esperaba. Como era de esperar, el general de primera clase Groovy utilizó su propia mano para tapar la boca a Cecilus de las bromas sin sentido dirigidas a las palabras de Heinkel. Manteniendo tapada la boca de Cecilus, miró a Al con un, aunque. Groovy dijo, es como dijo el viejo rojo de mierda. Aunque nos tengamos a mí y a este puto gilipollas, no es fácil matar a hostias a esos hijos de puta de fuera. Cecilus dijo, por cierto, creo que no deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Por una corazonada del actor principal. Groovy dijo, cierra la puta boca. Dejando a un lado a los dos, que empezaron a discutir sobre si debían taparle la boca a Cecilus o no, las dudas de Heinkel quedaron suspendidas en el aire, sin resolver. A decir verdad, Heinkel ya se había decidido hasta cierto punto. Si podía resolverlo sin ceder, entonces no podía permitirse ceder.
Solo le quedaba la razón que buscaba. Al señaló con un dedo los herrajes metálicos de su casco a Heinkel, que seguía buscando la razón que buscaba. Aldebarán dijo, como dijo Heinkel-san, estamos siendo demasiado ambiciosos y pensamos que podemos cambiar la situación solo con nosotros 5. Dicho esto, lo que tenemos que hacer no es algo tan grandioso como salvar el imperio. Tenemos que pavimentar el camino. Rowan dijo, ¿el camino, dijiste? Rowan lamió el alcohol de su calabaza y luego se limpió la boca con una manga. Al asintió a su pregunta con un sí. Giró la cabeza, mirando al frente, a la ventana cerrada, tras ella se veía la capital imperial, reducida a una ciudad de cadáveres. Y entonces. Aldebarán dijo, salvar el imperio es una tarea para el héroe. Vamos a crear un punto de partida para ello. Tantos puntos como podamos, y en cualquier lugar que tengamos a mano, porque no se sabe lo que va a ser útil. Heinkel parpadeó ante las palabras de Al, que daba la impresión de sonar extrañamente confiado. Era como si diera a entender que tenía una idea de alguien que podría conseguirlo, pero Heinkel no tenía ni idea de quién era ese alguien, ni tampoco Rowan o Gruby. Sin embargo, el trascendente miró esas palabras con ojos brillantes. Cecilus dijo. En otras palabras, es una predicción. De buen humor y muy entusiasmado, el joven rayo azul se declaró como tal, acogiendo el objetivo de Al con los brazos abiertos. En cuanto a la dinámica de poder en este lugar, no tardó en expresarse como la opinión colectiva de las 5 personas que participaron en esta reunión. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.